El 10º foro fue uno de los más grandes de la historia del foro. En la verdad, solo superado por el de 2003 en Ciudad Guayana, en Venezuela. Calculamos como que 15.000 personas participaron del foro, el segundo más numeroso de toda la historia de los foros. Calculamos como que 5.000 personas, quizás un poco más, en la marcha de apertura. Pero esta participación masiva, solo ella no cuenta lo que fue el foro. Porque si pensamos el foro como un proceso, tenemos que ver que la cantidad de preforos nacionales que antecedieron al foro, ¿no? Tuvimos el foro de Bolivia, tuvimos el foro de Colombia, tuvimos el foro de Perú, tuvimos el foro de Guyana Francesa, tuvimos el foro de Ecuador, tuvimos el foro de Venezuela, o sea, un número muy expresivo. También expresiva fue la participación de los 9 países de la cuenca amazónica, 8 participaron. Tuvimos la Bolivia con más de 40 participantes, Colombia con más de 30, Venezuela con 20 aproximadamente. Entonces, todo un afán, un anhelo, un interés que se manifestó en el foro. Para el pueblo de Belén, la ciudad sede, el foro fue un acontecimiento marcante. Há muito tempo não teníamos uma manifestação como a Marcha de Apertura. E toda a gente se encontrando depois da pandemia, não? Gente que se conhecia há 2 anos, mas nunca havia se tocado, e aí se encontra. Não? Aqui em Brasil vivimos um período muito duro com o fascismo, a persecução, a pandemia que ha matado quase 700.000 pessoas. Então, o fórum desbordou uma energia represada. El foro llenó la ciudad de esperanza y llenó la gente de la conciencia de que luchar vale la pena. Una tercera cuestión que gustaría destacar fue la representatividad amazónica del foro. Entonces, una presencia indígena muy fuerte, visible, de pueblos muy distintos. La presencia de los quilombolas, la presencia de comunidades tradicionales, ribeirinhos. Eso es otra cosa muy importante de ese foro. Casi todos los ponentes de las 5 casas de saberes son gente de la lucha, gente que está a frente de la lucha, sea por su movimiento, su pueblo, su organización, pero gente que lucha en concreto. Entonces hay una experticia, una sabiduría que viene de la experiencia concreta. Eso fue muy enriquecedor, muy emocionante. El foro estaba organizado de manera de las 5 casas de saberes, ¿no? La Casa de Saber de Bienes Comunes, la Casa de Saber de Bienes Comunes de la Naturaleza, la Casa de Pueblos y Derechos, la Casa de Resistencia de las Mujeres, la Casa de Territorios de Autogobierno y la Casa de la Madre Tierra. Puedo destacar muchísimo la Casa de Madre Tierra, incluso una de las casas más organizadas, la casa que incluso realizó plenarias, la casa que mejor articuló las mesas, las ruedas de conversación con las actividades autorregionales. Y también con cosas muy importantes, como por ejemplo el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza. El tribunal impuso el caso de la mina de hierro de Carajás y de la gran empresa hidroeléctrica de Belo Monte, ¿no? Esa exposición ha sido algo muy impactante. El lanzamiento de la Frente Parlamentaria Global por los Derechos de la Naturaleza, por la naturaleza como sujeta de derechos, ¿no? Eso es una frente internacional con parlamentarios de Francia, parlamentarios de Grecia, parlamentarios de Ecuador, parlamentarios de distintos países, aquí de Brasil, por supuesto, que ahí tuvieron. Entonces, esa casa fue un otro marco, la Casa de Territorios y Autogobierno, ¿no? Por ahí la presencia de experiencias tan ricas y distintas como los territorios indígenas multiétnicos de Bolivia, que ahí se presentaron, la experiencia de los CAPOR brasileños, que tienen una forma muy avanzada
de autodefensa, muy avanzada de autocontrol del territorio, incluso muy avanzada en su forma de gobernanza, ¿no? Los capos, por ejemplo, abolieron el cacicado, ¿no? No tiene más cacique, tiene un consejo colectivo, un consejo de gestión. Entonces, esas experiencias, y son experiencias que mucho nos enriquecieron. Y por último, también gustaría de destacar la Casa de la Resistencia de las Mujeres, que fue una casa bien llena de gente de distintos países, como de Perú, como de Ecuador, como de Brasil, como de Argentina. Entonces, también un resultado bien grande. Es una declaración larga, ¿no? Es una declaración larga, es bien completa. Yo lo diría que lo marco más importante es como decir que nosotros seguimos el camino de la naturaleza, que el FORPA existe y sigue para seguir el camino de la naturaleza, porque el camino de la naturaleza es el camino de los hombres, el camino de las mujeres. Eso me pareció muy importante, es que no hay futuro. Es que no hay futuro sin la naturaleza, no hay futuro sin la autonomía de los pueblos que guardan la naturaleza. Entonces, ese link, esa conexión entre la defensa de la naturaleza y la defensa de los defensores de la naturaleza. Porque no va a existir Amazonía, no va a existir floresta amazónica sin los territorios que protegen la floresta. Y ese territorio son quase que 100% territorios indígenas, territorios de los pueblos quilombolas, de los pueblos ribereños. Esa conexión me pareció muy importante de la casa. Lo que se puede sentir como hay un conjunto de tareas, ¿no? Un conjunto de tareas, pero la más importante, creo hoy es unir todos los esfuerzos para detener esta ofensiva anti-naturaleza y anti-humanidad que está se dando en la Amazonía, ¿no? Es necesario identificar más claramente cómo se opone a eso. Pero hay cosas bien concretas, como por ejemplo, organizar un boicot mundial contra los productos de la Amazonía que son frutos de la destrucción de la naturaleza. 2, la lucha para la autonomía de los pueblos indígenas, los pueblos originarios tradicionales. Esta lucha, la lucha por la autonomía, que sean reconocidos, que tengan todos los derechos. Entonces, esa lucha en el sentido de la autonomía de los pueblos apareció también como una tarea de las más importantes. La Declaración del Foro Panamazónico reitera de que no es posible detener los cambios climáticos si no se detiene la destrucción de la naturaleza amazónica. Fue afirmado. Y la segunda cuestión, que también aparece claramente en la carta, es que el proceso de la COP se encuentre agotado. Ya son 26 conferencias de las Naciones Unidas y la situación climática es peor a cada año. Entonces, las asambleas de la tierra, la idea de que los pueblos necesitan agarrar con sus propias manos el destino del planeta y de la humanidad, porque los gobiernos están se demostrando totalmente incapaces de una solución. Entonces, ahora, eso son las asambleas de la tierra, entonces que aparecieron también como una acción